Buenas noches, hermanitos. Buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos. En punto de las 8 daremos comienzo. Nos dará la pauta nuestro rector del instituto, el pastor Alejandro Alducin, que está en conexión con nosotros. Entonces, vamos a dar un minuto más en lo que seguimos conectándonos. Por favor, gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Buenas noches, queridos alumnos, Instituto Teológico Internacional Cuernavaca. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Puebla, del Buenas norte, noches, pastor. de Querétaro, y de, pues Buenas también noches, mi hermano. de Colombia, tenemos en Veracruz, en Coatzacoalcos, muchos alumnos de MITI, gracias a Dios por su presencia esta noche. Le queremos dar una cariñosa bienvenida a la hermana Merit Luna con su esposo Hugo, que han estado en el ITI en primer año y ahora van a estar, me parece que en tercer año, compartiendo. Y buenas noches, hermana Merit, ¿cómo estás? Muchas gracias, pastor. Muy buenas noches. Qué gusto escucharlo, qué gusto saludarlo. Gracias por esa cariñosa bienvenida. Igualmente, me da muchísimo gusto escucharlo y estamos aquí pues dispuestos a lo que nuestro Dios ha preparado para todos nosotros a través de este capítulo que veremos el día de hoy, el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo. Qué bueno, Merit, pues muchas gracias también a todos los hermanos que están con nosotros, bienvenidos. Algunos más que se están conectando durante el tiempo de 10, 15 minutos, se siguen conectando muchos más. Pues te dejamos el tiempo en tus manos, Merit, para que puedas aprovechar. Es un largo capítulo con cosas muy interesantes. La verdad que hay mucha enseñanza aquí de fondo y pues esperamos que Dios te bendiga. Dejamos también la oración para que la puedas iniciar orando y que Dios te bendiga. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros, Merit. Amén, pastor. Muchísimas gracias, gracias. Y bueno, hermanos, pues como acabamos de escuchar de nuestro rector, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con una oración, porque desde luego necesitamos pedirle a nuestro Dios la unción de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, tanto para aprender como en mi caso para enseñar. No podemos nada en nuestras propias fuerzas, solo podemos en el Espíritu de Dios. Entonces, para comenzar esta oración y por supuesto haciendo una introducción desde la oración a nuestro tema del día de hoy, les voy a pedir que abran sus Biblias. Recuerden, esto es un estudio en donde se requiere que ustedes tengan sus Biblias ahí en su lugar, que usted tenga su libreta especial para poder anotar todo aquello que considere importante y vamos a concentrarnos, independientemente de que cada uno estemos en nuestros hogares, estamos invocando el nombre de nuestro Dios, estamos abriéndonos a su palabra, entonces creemos que al invocar su nombre, Él está en medio nuestro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con el Salmo 112, es el que les voy a pedir que ubiquen, por favor, el Salmo 112 y voy a comenzar leyéndolo. Enseguida tendremos, después de leerlo, esa introducción de oración y le voy a pedir que usted tenga una actitud reverente, tanto a la palabra de Dios como a la oración, ¿de acuerdo? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes
y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá limpio y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amado Padre nuestro, en esta hora queremos acercarnos al trono de tu gracia, mi Señor, para pedir a ti, amado Padre, ese oportuno socorro. Estamos, Señor, dispuestos a recibir de ti. Por eso queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo hablándonos de manera particular, de manera personal y especial, a través de este libro, de este capítulo de tu bendita palabra, Señor. Queremos pedirte la ayuda, el auxilio de tu Espíritu Santo para que cada uno en nuestros hogares podamos estar concentrados en ti. Como cuando tú visitabas a Marta, a Lázaro y a María, Señor, así te abrimos nuestra casa hoy, que tú nos visites de manera personal y particular y nos hables. Y queremos sentarnos a tus pies, Señor, como lo hacía María, dejar todo lo que estemos haciendo, dejar todos los pendientes, todas las cosas para ponerte atención a ti, porque tú mereces toda nuestra atención. Por eso te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes hoy, Señor. Necesitamos la luz de tu Espíritu para poder comprender, para poder accesar a esos tesoros maravillosos, ocultos que hay en tu palabra, pero que a ti te ha placido revelarnos, Señor, porque así tú nos amas, porque así te ha placido a ti, mi Dios. Te lo pedimos y te damos muchas gracias por este tiempo. Permite que sea un tiempo contigo, amado Señor. Gracias, bendito Padre nuestro, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, pues ya estamos todos en conexión. Estamos viendo la pantalla del PowerPoint. Yo no los puedo ver a ustedes en las cámaras, pero bueno, espero ustedes sí me vean a mí y sobre todo, pues, la presentación. Vámonos, por favor, a nuestro libro de Primera de Timoteo y vamos a ubicarnos exactamente en el capítulo 6, que es precisamente lo que el día de hoy vamos a compartir. Cabe destacar, cabe mencionar que estamos estudiando las cartas pastorales, estamos estudiando esto, incluso lo estamos viendo en el grupo presencial, por ejemplo, en Campus Norte con el grupo de segundo año, y bueno, de manera general a través de estas vías electrónicas, estamos compartiendo las cartas pastorales. Estas cartas también son cartas paulinas, porque fue Pablo quien las escribió, pero especialmente tenemos 3 cartas pastorales, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Y bueno, pues hoy vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 6, que tiene como título Piedad y Contentamiento. Entonces, ya desde el título vamos a observar que va a haber un contenido absolutamente rico y que nos va a bendecir a todos de manera muy especial. Entonces, vamos a ir leyendo por fragmentos, no vamos a leer el capítulo de corrido, vamos a irlo viendo de manera fragmentada para poder irlo estudiando. Recuerden, en el instituto nosotros hacemos un estudio exegético, vamos destacando, vamos observando palabras, renglones, significados de palabras para poder ir a lo profundo de la escritura. ¿Por qué hacemos estudio exegético? Porque la palabra se interpreta por sí misma. Entonces tenemos que ir a la misma escritura para poder encontrar su significado y, por supuesto, la interpretación correcta. Ahora, vamos a considerar en nuestro capítulo, el cual está compuesto por 21 versículos, como usted ve, no es corto el capítulo, es extenso, entonces esperamos en nuestro Dios que el tiempo nos alcance, que el tiempo sea efectivo,
para que podamos cubrirlos todos. Y estamos viendo aquí en nuestro bosquejo qué es lo que vamos a abarcar. Como ven, bueno, vamos a abarcar desde el verso 1 hasta el verso 21. Y lo vamos a observar o lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte que nos muestra en nuestro capítulo 6 la consideraremos palabra para los siervos y estas irán del verso 1 al verso 2 de nuestro capítulo. Después tendremos una segunda parte. Esta segunda parte la titularemos Piedad y Contentamiento y va a ir de los versos 3 hasta el verso 21. Aquí tenemos, ustedes están viendo en pantalla cuáles son los temas que vamos a ir tocando. No tiene caso ahorita que los mencione en la lista como están porque los vamos a ir abordando enseguida. Entonces, bueno, pues esta primera parte, nuestra parte A, la titulamos Palabra para los siervos. Y bueno, Palabra para los siervos, ¿por qué será que este capítulo comienza de esta manera? ¿Acaso tenemos un contexto histórico que nos puede ayudar a entender por qué especialmente Pablo puso en esta carta dedicada a su amado Timoteo esta parte? Y sí, sí lo hay. Hay un contexto histórico para nuestra primera parte de nuestro capítulo 6, que es el siguiente. Considerando el lugar de Éfeso, es posible que los creyentes de dicha región tuvieran dificultades para mantener una ética de trabajo en un mundo de esclavitud. Por lo tanto, estos versículos constituyen la instrucción de Pablo sobre el asunto. Esta enseñanza era especialmente importante en el antiguo mundo, donde los esclavos eran tratados de forma muy diferente dependiendo del amo, ya que algunas veces había un racismo intenso y un odio entre, obviamente, esclavos y amos. Pero bueno, aquí tenemos algo importante. El cristianismo surgió precisamente en este contexto social donde la esclavitud era algo común. Había unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Algunos esclavos tenían posiciones privilegiadas, pero otros esclavos eran tratados con gran abuso. Entonces, bueno, nuestro apóstol Pablo no llamó a una revolución violenta, ¿verdad que no? En contra de la institución de la esclavitud. No, él no fue un revolucionario para eliminar la esclavitud de esta manera, de una manera violenta, de una manera de lucha, no. Lo que sí hizo es que precisamente a través de la predicación del evangelio, esas bases de la esclavitud se destruyeron. El racismo, la codicia, el odio de clases, fue precisamente lo que el evangelio combatió, haciéndose posible entonces una civilización sin esclavitud. Miren qué importante es ver el contexto histórico de nuestro estudio. La iglesia misma entonces era un lugar donde la esclavitud había sido precisamente destruida. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo en la misma iglesia. No era poco común, ¿verdad? Viendo este ejemplo, que un amo y un esclavo fueran juntos a la iglesia, ¿verdad? Recordemos, hay un texto bíblico que dice, no hay esclavo ni libre, ¿verdad? No hay judío ni griego, no hay mujer o hombre. En Cristo somos el mismo, o sea, no hay diferencia racial. Donde el esclavo, aquí en este ejemplo, fuera un anciano de la iglesia, por ejemplo, y el amo debiera someterse, por lo tanto, al liderazgo espiritual de ese anciano. Semejante pensamiento radical era una ofensa para muchos en ese tiempo, pero glorificaba a Dios y eventualmente destruyó esa esclavitud, esas ideas de esclavitud, esa sobreponerse en una persona, no, en Cristo eso fue eliminado. Y bueno, considerando este contexto que tenemos de nuestra primera parte, vamos a observar lo que dicen los versos 1 y 2 y les voy a pedir que me sigan en la lectura. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor,
por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, ¿qué vamos a destacar de estos dos primeros versículos? Los que están bajo el yugo de esclavitud. Pablo hizo un llamado a los esclavos a tener a sus amos por dignos de todo honor, a ser buenos trabajadores y respetuosos con sus amos. Él hizo esto no como una forma de aprobación general a la institución de la esclavitud, sino para que Dios pueda ser glorificado. Aquí está la clave. Aquí está el punto importante, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Entonces, por esa razón, hay esta exhortación. Otra parte que vamos a resaltar aquí es bajo el yugo. Estos mismos principios aplican para nuestras ocupaciones en la actualidad. Cuando trabajamos duro y honramos a nuestros empleadores, esto glorifica a Dios. Pero cuando somos malos empleados y les faltamos el respeto a nuestros superiores, entonces provocamos no honra, ¿verdad? Sino provocamos, ¿qué? Vergüenza para el nombre de Cristo. Entonces nosotros tenemos oportunidad de dar testimonio de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, por supuesto, a través de nuestros actos, a través de nuestra conducta, y por supuesto que nuestro trabajo no está excluido de esto. Tú tienes que ser el mismo que eres en tu iglesia, que eres en tu casa, que eres en tu oficina. Eso se llama ser una persona íntegra, ser una persona de testimonio. Y tal vez no te permitan predicar ahí en tu oficina, ¿verdad? A lo mejor no te está permitido, pero nadie te impide predicar con el ejemplo. Y eso es algo que precisamente el apóstol Pablo resalta en esta primera parte. Otros renglones que vamos a resaltar aquí de estos dos versículos es, y los que tienen amos creyentes. Vemos que no solamente hay una exhortación a aquellos que están en el yugo de esclavitud, o sea, tú da testimonio, tú trabaja, tú honra al que es tu amo. Pero ahora, ¿qué hay con aquellos que tenían amos creyentes? La manera como los creyentes actúan mientras están en autoridad o bajo autoridad afecta la manera como otras personas ven el mensaje de salvación que los cristianos proclaman. Una actitud adecuada de sumisión, así como de respeto y trabajo de calidad, contribuye a la credibilidad del evangelio, muy parecido a lo que vimos en el anterior renglón. Estamos hablando de dar un buen testimonio. Y luego también resaltaremos, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Ah, caray, ¿y por qué hará esta especial señalamiento el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol? En algunos puede existir la tendencia de suponer que la igualdad de todos los creyentes en Cristo justifica el desempeño de la autoridad de los amos cristianos en cuanto a las diversas funciones laborales. O sea, ¿qué significa esto? Que podía haber alguien que se pudiera aprovechar de esto, de la hermandad o de la fraternidad cristiana. Pues sí, lamentablemente sí sucede, sí sucedía en aquel tiempo y sí sucede todavía hasta nuestros tiempos. Entonces Pablo aquí dice, por el contrario, trabajar para un cristiano debería producir un servicio más leal y diligente, motivado, ¿por qué? Pues por el amor. Motivado por el amor a los hermanos. Dios nos llama a muchas relaciones donde se nos ordena sumisión. Creo que en gran manera, precisamente, el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, por ejemplo, resaltan esta parte, el valor de la sumisión en el hogar, en la iglesia, por supuesto, en el lugar de trabajo. Entonces, nuestra igualdad en Jesús no elimina el orden de autoridad que Dios dio. Y aquí yo les puse una concordancia, tanto en el verso 1 como en el verso 2, tenemos una concordancia con otras cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, en este verso 1 tenemos una concordancia con Colosenses 3 del 22 al 24. Por motivos de tiempo no me voy a ir a esas concordancias, pero les compartiremos al final de la sesión esta presentación para que ustedes lo corroboren
como estudiantes diligentes de las Escrituras, ¿ok? Igual también en este segundo versículo tenemos otra concordancia con el libro de los Efesios. Efesios 6 del 5 al 7 precisamente resaltan esto que nos está hablando el Espíritu Santo aquí. Muy bien, esta entonces fue nuestra primera parte. Vámonos a la parte más larga, vámonos a la parte que la titulamos Piedad y Contentamiento y que precisamente así es como se titula nuestro capítulo 6. Aquí les estoy poniendo de mi lado derecho este texto de este fragmento, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Entonces, bueno, esta parte es una parte importantísima dentro de nuestra carta y la vamos a observar de la siguiente forma. Voy a traer una ilustración bíblica. Y esta ilustración bíblica la tenemos en Mateo 13, del 44 al 46. Si ustedes recuerdan, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con parábolas. Entonces, lo que contiene esta cita de Mateo 13, 44 al 46 son la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa, que precisamente lo tenemos aquí en esta imagen que estamos viendo. Primero, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es una ilustración. Segunda, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Compró esa perla como la que vemos aquí en nuestra parte superior derecha, esa perla de gran precio que si consideramos una perla natural sacada o extraída del mar, es algo sumamente valioso. Entonces, igualmente podríamos considerar que un campo, ¿verdad? Es algo muy valioso. Entonces, ¿se parecen mucho estas dos parábolas? Sí. ¿Qué es lo que nos ilustran? Estas dos parábolas tienen el mismo significado, de hecho. El evangelio de nuestra salvación es algo escondido de la mayoría de las personas, pero es tan valioso que a quienes les ha sido revelado por el Espíritu de Dios, eso es a ti, a mí, puede renunciar a todo lo que tiene para poseerlo, porque hemos encontrado, ustedes estarán conmigo de acuerdo, el tesoro más valioso, la verdad absoluta, que no la reemplazamos ni la cambiamos por nada. Y para mí, por ejemplo, la palabra de Dios es mi tesoro. Es el tesoro de mi corazón. No tengo mayor riqueza que la palabra de Dios. Y así la veo y así la amo y así me adentro en ella porque es lo más valioso que yo tengo, que tengo para mi propia vida, para mi familia, para compartir. Entonces, así nosotros podemos sentirnos identificados. ¿Por qué esta ilustración? Porque es algo que precisamente nos va a llevar a entender el fin de este capítulo. Vamos a observarlo a continuación. Versos del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el Señor. Entonces, vamos a observar aquí, en estos versículos que tenemos, hay una advertencia muy importante. Recordemos que la carta de esta primera Timoteo
tiene, y si ustedes recuerdan las clases de sus capítulos anteriores, tiene como principal o uno de sus principales objetivos es destacar el valor de predicar la sana doctrina. Esto es, el glorioso evangelio que nos fue enseñado, que nos fue dejado por nuestro Señor Jesucristo, y no desviarse de ello. Entonces, precisamente esta es una advertencia subrayando ese propósito. Y dice aquí, si alguno enseña otra cosa. Al acercarse al final de la carta, porque estamos en el último capítulo, Pablo hizo referencia una vez más al tema que mencionó en el primer capítulo. O sea, como si Pablo tuviese que subrayar algo que ya le indicó a su discípulo Timoteo, que Timoteo debía estar en guardia contra los que hacían mal uso de la palabra de Dios. En este contexto pudiera significar reemplazar una clara enseñanza de la palabra de Dios por un enfoque posiblemente de profecías, de visiones, de experiencias espirituales que la gente pudiera afirmar tener. Ese era precisamente un gran peligro contra el cual el apóstol Pablo estaba advirtiendo a Timoteo. Cuidado, no enseñes otra cosa que no sea el evangelio de nuestra salvación. No te desvíes o no te confundas. Y esto no significa que no podamos tener experiencias espirituales. Nuestro Dios es sobrenatural. Por supuesto que tendremos experiencias sobrenaturales en su presencia. Al adorarle podemos tal vez hacerlo en lenguas, por ejemplo, o veremos o seremos incluso nosotros mismos portadores de un milagro o hacedores de esos tipos de milagros, porque el Señor puede hacerlo. Pero de ninguna manera esto debe de desviar la atención. Pablo le dice a Timoteo, predica el evangelio. ¿Por qué? Porque no creemos a través de cosas, digamos, como un milagro. Esto puede ayudar a creer, por supuesto que sí. El Señor dijo, si no creen a mi palabra, crean a lo que yo hago. Entonces, por supuesto que esto ayudará, pero no reemplazará la predicación del evangelio. Al contrario, debe reforzarse en aquellos que han presenciado algo sobrenatural, el evangelio, para que nadie se pierda, para que estemos cimentados en qué dijo Cristo, en su verdad. Yo les he traído tu verdad, Padre, dijo mi Señor, tu palabra es verdad, edifícalos en tu verdad. Entonces, aquí es lo que está resaltando el apóstol Pablo. No se conforman a las sanas palabras. ¿Cuáles son esas sanas palabras? Pablo advirtió a Timoteo en contra del hereje argumentativo que ha dejado la palabra de Dios para promover sus propias ideas y que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en lugar de la piedad, el pecado es la marca distintiva de los maestros falsos. Y esto es lo que hace el apóstol. Precisamente, él le da, hagan de cuenta ustedes a Timoteo, la lámpara que lo llevará a identificar, como cuando tú pones un billete, ¿verdad?, bajo una luz para identificar si es falso o si no es falso. Eso es lo que hace el apóstol Pablo al decirle aquí a Timoteo, ¿cómo vas a distinguir? Esos que son falsos no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a buscar argumentos, ellos van a buscar ocupar el lugar del Señor, hacerse famosos ellos, hacerse privilegiados ellos, hacer aplaudidos ellos. Estos son falsos, le dijo el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no solo se lo dijo a Timoteo, te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Siguiendo con estos versículos, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significan las sanas palabras? Hay diferentes maneras en que las personas no se conforman a la verdad de la palabra de Dios. Algunos niegan la palabra de Dios, algunos ignoran la palabra de Dios, algunos se alejan de la palabra de Dios, algunos distorsionan la palabra de Dios usándola para debates, para disputas, etcétera. Esto no debe de ser. Y dice aquí el apóstol, ¿está envanecido aquel que hace eso?
y nada sabe. Esto describe a los que hacen mal uso de la palabra de Dios y como todos los orgullosos, ellos no parecen ver ni admitir su falta de conocimiento. Son capaces de convencer a otros de que son expertos en la verdad de Dios, cuando en realidad hacen mal uso de ella. ¿Cómo es que van a hacer mal uso de ella? ¿Qué fin persiguen? Y esto es algo que nos va a decir esta carta. El no permitir que la palabra de Dios hable por sí misma, agregándole de su propia cosecha, de su propio estilo, y esto entonces demostrará que alguien tiene más confianza en su propia sabiduría, en sus propias opiniones, en su estilo popular, etcétera, que en la sencilla y bendita verdad de nuestro Dios. No es nada más que orgullo lo que pudieran pensar aquellos que consideran que es más importante que escuchen sus historias, por ejemplo, a que escuches la historia de Cristo narrada en sus evangelios. Sus anécdotas, ¿verdad? O sea, de verdad parece que ellos son el centro de atención, que ellos son el foco, y no es así. Sus opiniones, por ejemplo, su humor incluso, porque pueden, es más, algo que puede incluso resultar morboso en mucha gente, puede ser que no se acuerdan de lo que se trató la predicación, pero sí se acuerdan de la vivencia que contó el pastor que les predicó. Eso es algo que sucede. Mucho cuidado, porque si tú vas a dar o vas a hablar algo de ti, vas a dar alguna opinión, solamente debe tener un enfoque, enfocarlo hacia la palabra de Dios, hacia el evangelio que estás dando. Entonces, nada de esto, solo la clara palabra de Dios. Envidias, aquí tenemos una pequeña narración de situaciones que pueden derivar de esto. Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Este es el fruto de las contiendas, de esos que hacen mal uso de la palabra de Dios. Fíjense, la palabra nos enseña, por ejemplo, en el libro de Gálatas, que está el fruto del Espíritu, y que ese fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones. Bueno, pues también hay evidencia, dice el Señor, que por los frutos seremos conocidos. Entonces, no se trata de que el envidioso fue y habló mal de ti, no, que haya evidencia en el fruto del Espíritu Santo que tú tienes, que está en ti. Este es el fruto de las contiendas, entonces, para aquellos, ¿verdad? De esos que hacen mal uso de la palabra de Dios. Esto es lo que sucede con ellos. Su presencia en el cuerpo de la iglesia es la fuente de todo tipo de divisiones, de todo tipo de descontentos. Y aunque parezcan ser expertos en la Biblia, en realidad dañan a la iglesia de Dios. Por lo tanto, Pablo advirtió a Timoteo y nos advierte a nosotros: apártate de los tales. ¿Cómo los vas a identificar, amada iglesia? ¿Cómo lo vas a identificar, discípulo del Señor que eres? Timoteo necesitaba esta advertencia porque este tipo de personas peligrosas no son tan evidentes. Y no olvidemos que la Escritura nos enseña que dentro de la viña del Señor, dentro de la iglesia, hay trigo y hay cizaña. Entonces, ¿qué debía observar o a qué se refiere con la palabra fruto? Y que nos da, por ejemplo, aquí una descripción, este fragmento. Timoteo debía observar que esta clase de hombres, por ejemplo, les caracteriza, o iban a ser, le tuvieran envidia a Timoteo y a su oficio, que crearán contiendas entre los cristianos, que promoverán malas opiniones y conspiración en contra de Timoteo y de otros líderes que evidentemente apoyaban a Timoteo. Entonces, yo te estoy subrayando aquí: envidia, contiendas, malas opiniones y conspiración. ¿Por qué te estoy subrayando esto, amada iglesia? Porque aquí hay una indicación, aquí hay un mandato: apártate de los tales. Quien venga a ti para decirte, ay, ¿ya viste? O sea, ¿cómo él sí y yo no? O, ay, ¿ya viste? O sea, es amigo, es el mejor amigo del pastor y a mí apenas si me saluda. O sea, ese es un tipo de ejemplos, ¿no?
La envidia es algo que va a dar evidencia de alguien que no es genuino. Las contiendas, aquellos que promueven las contiendas o que hacen comentarios para hacer brotar las contiendas. Y por supuesto, las malas opiniones y la conspiración. Esto dice aquí nuestro apóstol, apártate. No participes de las envidias, no participes en las contiendas, no participes de la murmuración, frénala, no la disipes, no seas parte de esa línea encendida que, verdad, es como la pólvora, se va transmitiendo. No, tú frénala, tú tienes esa agua de vida dentro de ti, entonces tú vas a apagar ese fuego para evitar la contienda. Esto nos habla entonces en gran manera de qué tipo de fruto habría en esos malos maestros, en esos falsos maestros. Disputas necias. La palabra griega significa irritarse unos a otros con batalla de palabras. Como los falsos maestros son orgullosos y no entienden la verdad divina, se obsesionan con terminologías y atacan la confiabilidad y autoridad de las escrituras. A eso se refiere la frase disputas necias, ¿ok? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Aquí tenemos una parte central de nuestro capítulo. Esta es otra característica de los que hacen mal uso de la palabra de Dios. Su interés hacia las cosas de Dios no está centrado en darle la gloria debida a el nombre de nuestro Dios, sino que están motivados por el deseo de ¿qué? De abundancia, por el deseo de comodidad, por el deseo de popularidad, por el deseo de sentirse que están en una posición de mando, de poder, ¿verdad? Y que por tal motivo pueden verse beneficiados por esas posiciones. Para estos hombres, todo el cristianismo se mide por la ganancia que éste les trae. Pablo evidentemente le prohíbe a los siervos de Cristo tener cualquier tipo de trato con este tipo de personas, con este tipo de hombres. Entonces, aquellos que toman la piedad como una fuente de ganancia, ya la torcieron, o sea, se desvió el corazón de ellos. Muy frecuentemente el cristianismo es presentado hoy en día sobre la base de lo que se ganará al seguir a Jesús, y esto es un error. Cuando ofrecemos el evangelio promoviendo éxito personal, promoviendo felicidad, promoviendo una familia más fuerte, una vida más segura, etcétera. Estas cosas ciertamente que pueden serlo, que pueden darse, por supuesto, pero nunca deben de ser el objetivo. Nunca debemos comercializar el evangelio como un producto que arreglará todos los problemas de la vida. Pare de sufrir. No es cierto. La escritura, mi Señor nos advirtió que tendríamos aflicción, pero que confiásemos en Él porque Él venció al mundo y es nuestra fe la que vence al mundo, pero en ninguna manera nos dijo que pararíamos de sufrir, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando el evangelio es comercializado de esta forma, produce seguidores de Jesús que no están preparados para los tiempos difíciles. Después de todo, si el producto Jesús no está funcionando, ¿por qué no probar con otra marca? Además, este enfoque de ventas quita el enfoque hacia Jesús mismo, hacia su persona, hacia el evangelio que Él nos dejó, y pone el enfoque solamente en lo que Él nos dará. O sea, es como cuando aquel pasaje, ¿se acuerdan ustedes de la multiplicación de los panes y los peces, verdad? Al siguiente día estaban desesperados buscando a Jesús y mi Señor les dijo, de cierto me buscáis porque ayer hartazo. Es decir, ayer se hartaron, se llenaron de comer, pero no lo seguían a Él, ¿verdad? Y esto desde luego fue una confrontación. Entonces nosotros no debemos ofrecer el evangelio de esta manera. Ese enfoque estaría equivocado. Muchos tienen sus corazones puestos en las bendiciones y no en aquel que nos bendice. Y nosotros tenemos que llevar a las personas a Cristo.
a Él, a la persona de Jesucristo, no a lo que Él puede hacer por ti. Necesitamos ver más cristianos entonces que estén más preocupados por lo que glorifica a Dios, que en lo que les beneficia. A esto se refiere lo que nos habla aquí nuestro capítulo. Y miren, les traje aquí esta ilustración muy representativa con esta persona, ¿verdad? Que está ahí contando sus billetes y diciendo, hoy sí que se derramó la gloria. Hoy sí que se derramó la gloria porque hasta se abanica con sus billetes. Eso es lo que Pablo está advirtiendo, cuidado. Por lo general, detrás de todos los esfuerzos de los falsos maestros, de los que son hipócritas y de los que son mentirosos, desde luego está esa motivación. Está la motivación primordial de la ganancia monetaria. Y entonces, ¿dónde tienen su corazón? No lo tienen en Cristo, lo tienen en las ganancias económicas y que pueden obtener a través de esta labor ministerial. Mucho cuidado. Vamos a observar ahora nuestro verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí está la otra parte central de nuestro capítulo. Aquí sí me estoy deteniendo un poquito, ya lo que resta lo vamos a ver más rápido. La piedad, dice aquí nuestro Señor, la verdadera ganancia de la piedad, dice gran ganancia. Pablo le dijo a Timoteo que los que hacen mal uso de la palabra de Dios erróneamente piensan que la piedad es un instrumento para obtener ganancias materiales. Piedad, vamos a observar qué significa la palabra piedad. Esta proviene del griego eusebeia, y enfatiza la idea de reverencia hacia Dios y una vida de santidad. Y aquí está la clave de nuestro capítulo, porque está hablándonos de que la piedad, esa eusebia, significa reverencia a Dios, significa darle la gloria a Dios. Virtud que inspira, por supuesto, ¿qué es lo que inspira esta virtud? El amor de Dios, la santidad, el amor al prójimo mostrado en los actos de amor y de compasión. Entonces, la piedad podría traducirse como la semejanza a Dios. A una persona piadosa es una persona que refleja a Cristo, el carácter de Cristo, la comunión que tiene con su Espíritu Santo. Y eso es lo que dará evidencia de su veracidad, de que es un nacido de nuevo en Cristo y que está enfocado en darle la gloria a Dios. No está enfocado en sí mismo, está enfocado en el Dios que le amó, en el Dios que le salvó. Y si observamos aquí esta parte, podríamos traer a colación aquello que Jesús nos dijo, que la ley y los mandamientos se resumían, la ley y los profetas se resumían en un solo mandamiento: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está, la piedad. Esa es la ganancia. Ese es el contentamiento que debe llenar el corazón de un verdadero ministro del Señor, de un verdadero predicador de la palabra de Dios, de un verdadero pastor, de un verdadero evangelista, de un verdadero maestro. ¿Ok? Entonces, la verdadera ganancia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es cierto que la piedad es gran ganancia, pero no es material, ¿verdad? Aquellos que buscan eso material, pues están evidentemente perdidos, están equivocados. Por ello, entonces, lo es solamente cuando va acompañada de contentamiento. Y es que entonces, ¿en dónde va a estar ese contentamiento? La palabra utilizada aquí como contentamiento es autarkeia, otra palabra griega, refiriéndose a una completa autosuficiencia. Ah, caray, ¿qué significa esto? Vamos a ver, vamos a acercar nuestra lupa. Fue una palabra empleada por los filósofos estoicos para describir a una persona que no se inmutaba por las circunstancias externas y que contenía el secreto de la felicidad en sí misma. Ahí está el punto. Entonces, el contentamiento nunca viene de la posesión de cosas externas, no viene de lo externo. Para los cristianos,
Esto es nuestro contentamiento y aquí se los estoy subrayando. Cristo es la fuente del contentamiento verdadero. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Cristo Amén. es la fuente de mi contentamiento. Pablo conocía de primera mano este tipo de contentamiento, lo podemos observar en Filipenses 4 del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, decía el apóstol, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque aquí está la clave de la ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si estamos hablando de una, refiriéndonos, o esta palabra refiriéndose a una autosuficiencia, ¿dónde está el auto? ¿Dónde está la suficiencia en Cristo? Todo lo puedo, ahí estoy yo, en Cristo que me fortalece. Entonces, mi suficiencia es el Señor. Mi plenitud es mi Dios. Me podrá faltar todo, pero Él jamás me faltará. Me podrá fallar todo, me podré quedar sin nadie, pero Él jamás me abandonará, porque Él ha dicho, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia, y nada ni nadie nunca, lo dice su palabra, te podrá a ti separar de mi amor que te he dado en Cristo, mi Hijo. Así te dice el Padre. Entonces, por eso tú puedes decir que tu ganancia es esta y que esa piedad en ti tiene ese pleno contentamiento. Amén. Y bueno, esto resulta un tanto difícil en ciertas circunstancias. El contentamiento es esencial, como lo acabamos de observar. Tiene que ver con una autosuficiencia, con esa suficiencia que está en tu interior y que depende de Cristo, que está en tu interior, ¿verdad? Y bueno, entonces el contentamiento es esencial, pero también a la vez es difícil. ¿Por qué? Solo podemos encontrar contentamiento cuando nuestros corazones están arraigados a las cosas eternas. Mi Señor dijo que pusiéramos nuestros ojos en las cosas de arriba, en las que son eternas, en aquellas que nos hiciéramos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones roban ni matan, ¿verdad? Entonces, aquí está el contentamiento. Y también es esencial porque muestra que estamos viviendo una perspectiva no materialista, una perspectiva no transitoria, sino una perspectiva eterna, esto es, no terrenal. Ahora, ¿por qué podría resultar difícil? Bueno, es difícil tener contentamiento en una cultura consumista, en una cultura que alimenta nuestra falta de contentamiento, ¿verdad? Porque así es, esa cultura consumista, ese capitalismo que nos enseña a querer más, a consumir más, y que más vale el que más tiene, y el que trae tal marca, y el que tiene acceso a ciertas cosas, etcétera. Así es la cultura en la que hoy en día vivimos. Es difícil también tener contentamiento porque casi siempre deseamos tener mucho más de lo que en realidad necesitamos. Esto es parte precisamente también de esa cultura. Pero el Señor al rescatarnos, mi Dios bendito al redimirnos, nos enseña a ver lo verdaderamente valioso, lo verdaderamente trascendente, lo que es eterno, como esa perla, que encontramos esa perla y entonces podemos dejarlo todo por adquirir esa perla de gran precio, de gran valor. Ese valor, desde luego, no es material, es eterno. De hecho, el mismo pueblo de Israel, ellos pensaban que Jesús vendría a establecer un reino terrenal y no es así. Jesús dijo que su reino era que, ¿qué reino nos vino a abrir nuestro Señor? El reino de los cielos. Él dijo, es el que se ha acercado a vosotros. Ese es el reino que Él nos trajo. Vámonos a los versos 7 y 8, ahora sí, rápidamente, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto obviamente complementa los anteriores versículos. Nada hemos traído a este mundo, amados hermanos. Un bebé, por ejemplo, ¿verdad? Nace no solo sin un centavo,
sino ni siquiera con un bolsillo en donde pueda echar esos centavos. Con la misma certeza, nada podremos sacar. El Señor nos está ubicando aquí respecto a esto. Las cosas que hacen rico a un hombre en este mundo no significan nada en el mundo venidero. No representarán absolutamente nada. El verdadero contentamiento no es muy difícil para aquellos entonces cuyo verdadero hogar es el cielo. Aquellos que el Señor les trajo, nos trajo el reino de los cielos y lo hemos recibido y lo hemos dejado todo por Él, por su reino, por nuestro Señor, que es el Rey que amamos, que está en nuestro corazón. Entonces se requiere muy poco de los bienes de este mundo para satisfacer a un hombre que se sabe cuidado del cielo. ¿Están de acuerdo? Y que sabe que este es su reposo. Y otra cosa que nos dice aquí, y sin duda nada podremos sacar. Un corazón con contentamiento ve sus posesiones y recursos desde una perspectiva eterna. Entonces, si tu corazón tiene contentamiento, tú no verás tu necesidad, tu escasez. Tú verás las promesas que tienes por parte de nuestro Dios. Y aunque estés pasando necesidad y aunque estés pasando un desierto, tú estás confiado en Jehová Jireh. Como lo dijo nuestro querido Abraham, ¿verdad? El Señor se proveerá. Él nos proveerá del Cordero. ¿Nos ha proveído nuestro Dios del Cordero, amada iglesia? Por supuesto, Jesús es el Cordero que a ti y a mí se nos ha provisto. ¿Cómo no podríamos tener gran contentamiento y piedad en nuestro ser sabiendo esta verdad maravillosa? Y sin duda nada podremos sacar entonces, haciendo una sabia observación. Por ejemplo, una carroza fúnebre nunca es seguida de un remolque en movimiento, ¿verdad que no? Toda cosa que alguien quisiera atesorar y llevarse al más allá, se hace imposible. Incluso es risorio. El oro, y fíjense esto, a mí me pareció tan especial esto. El oro es un bien muy preciado en esta tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? Es una de las cosas más valiosas en esta tierra. ¿Las perlas son algo valioso? Por supuesto. Pero a ver, vamos a observar la perspectiva celestial. Más en el cielo, Dios lo usa ¿para qué? ¡Wow! Para pavimentar las calles, amada iglesia. Mira la perspectiva del reino de los cielos que el Señor dijo, he acercado a tu vida, he acercado a ti, he abierto ante ti este reino que no es material. Si en el mundo lo más valioso es el oro, mi Dios lo usará para pavimentar las calles en esa Jerusalén celestial que nos habla Apocalipsis 21:21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces, ¿cómo podríamos darle importancia, verdad? Si para nuestro Dios será el pavimento. Ese oro por los que muchos roban, por los que muchos matan, por los que muchos esclavizan, por los que muchos trafican, por los que muchos hacen cosas indebidas, cometen delitos terribles. Mira esta perspectiva bíblica, que absolutamente diferente debe de ser ahora tu manera de pensar, porque el Señor te abre una perspectiva celestial. La verdadera ganancia de la piedad entonces, teniendo sustento y abrigo, nos dice aquí. Después de una perspectiva eterna, un corazón de contentamiento debe tener un corazón humilde. La satisfacción de las necesidades básicas de la vida debería contentar a todos nosotros los cristianos. Pablo no condena el tener posesiones. Fíjense aquí en esto. Ayúdenme a cerrar sus micrófonos, por favor. Aguas con sus micrófonos porque se vicia el sonido, mis hermanos. Les agradezco, sean cuidadosos en eso. Gracias. Yo quiero que observes aquí algo. Pablo no condena el tener posesiones, siempre y cuando sea Dios quien las suministre en su gracia. No obstante, sí condena el deseo egoísta de dinero que viene como resultado de la falta de contentamiento. Entonces, el Señor, como les pongo en esa foto, dice, teniendo sustento y abrigo, estate contento, mi amado.
Los que quieren enriquecerse. ¿Por qué? Aquí el Señor nos va a hacer una clara advertencia y observa que lo malo no está en tener dinero, lo malo no está en tener riquezas. ¿Dónde está lo malo? Vamos a observar los versos del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, aquí está, subráyalo, raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Dice, ¿raíz de todos los males es tener dinero? No, claro que no. Dice el amor al dinero, el cual codiciando algunos, y fíjense por qué, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy seguramente estos fueron aquellos a los que les fue ofrecido el evangelio como una fuente de ganancia, como Jesús como un producto, aquel que te va a beneficiar, que te va a bendecir. No, no es así. ¿Por qué se extraviaron de la fe? Porque verdaderamente no tuvieron fe, porque verdaderamente no pusieron sus ojos ni su corazón en el Señor, sino solamente en lo que podían adquirir u obtener de Él. Entonces, por eso se extraviaron de la fe. Y vamos a observar, significativamente el deseo de riquezas es más peligroso que las riquezas mismas. Quieren, dice aquí, se refiere a un deseo consciente, a un deseo racional que describe con claridad la motivación de los que son, ¿cómo? Avaros. La forma del griego que se traduce caen indica que los que tienen esa clase de deseo caen todo el tiempo en tentación por adquirir más y más y más, o sea, avaricia. No son solamente los pobres los que desean ser ricos, son los ricos los que quieren ser más ricos. Y tampoco pobre no significa piadoso, ni rico, impío, ni tampoco lo es al revés. Hubo muchos hombres, de hecho, excepcionales en la Biblia, que eran increíblemente ricos. Ejemplos tenemos en Abraham, en David, en Salomón, que tuvieron una riqueza que Dios les quiso dar. Pero los ricos piadosos, aquí está el punto, tienen el corazón como el salmista en el Salmo 62:10, que dice, si se aumentan las riquezas, no ponen el corazón en ellas. Entonces, la raíz del mal está en amar eso que obtienes, eso que es ganancia, eso que es oro, eso que es billete, eso que es plata, ¿sí? Ahí es donde está la maldad. Y dice aquí, hay una seria advertencia, y yo quiero que observes algo bien importante. Estas advertencias no son para los que están en el mundo, son para la iglesia, y especialmente son para los ministros. Especialmente son para aquellos que ejercen liderazgo, como Timoteo. El Señor está siendo muy claro para advertirnos que hay un peligro aquí y que nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Dios, amarlo por sobre todas las cosas y de ninguna manera, cuando tú veas, porque Dios es generoso, porque mi Señor se complace en bendecirnos, porque Él es el mejor jefe que podríamos tener. Pero cuidado, amada iglesia, que tu corazón no se desvíe tras lo que obtienes, tras lo que es aquello que se traduce como ganancia, como riqueza. Porque cuando eso pase, caen en tentación y lazo. Y por supuesto se refiere al lazo de Satanás. Este deseo de riquezas tienta al corazón y lo aleja de las riquezas eternas. Dejan de ver lo eterno y ponen sus ojos en lo material, atrapando en una trampa como una telaraña de la cual pocos pueden escapar. Cuando un mosquito es atrapado en la telaraña, esa arañota, pensamos es Satanás, son los demonios que van a tragarse a ese mosquito. ¿Por qué? Porque se enredó en esos negocios, porque su tentación, su codicia lo atrapó. Y por supuesto el enemigo no lo va a dejar. El querer enriquecerse solo puede ser realmente satisfecho en Jesucristo. Vuelve a insistirnos, mi Señor, en eso. Yo soy tu fuente de ganancia. Bendito, bendita del Señor. No pongas tu corazón en nada más. Yo soy tu contentamiento. Yo soy esa fuente de piedad. Yo soy esa fuente de riqueza. En mí
no te perderás. Y entonces, Él es el que nos satisface, y ser satisfecho con riquezas espirituales en vez de materiales. Todo lo demás se queda corto. Por eso esta parte se llama la locura del corazón codicioso, porque es una absoluta locura. Después de haber conocido a Cristo, haber recibido su evangelio, ¿cómo podrías perderte en la codicia? Dice el Señor. Cuidado, amada iglesia, cuidado esos ministros que han sido bendecidos de manera abundante, que no se desvíe tu corazón tras de eso. Porque raíz de todos los males, dice mi Señor, es el amor al dinero. Cuidado, iglesia. El amor al dinero puede motivar a cualquier mal en esta tierra. No hay pecado que no pueda ser cometido por el codiciar dinero. ¿Están de acuerdo conmigo? Literalmente esto significa afecto por la plata. Los que secuestran, los que venden drogas, los que trafican órganos, los que esclavizan mujeres o niños, lo hacen por plata. Y el Señor está diciéndole a sus ministros, cuidado con las almas que yo te encargué. Porque cuando tú haces algo para buscar la ganancia, tu corazón se ha desviado. Mucho cuidado, dice mi Señor. Se extraviaron de la fe. El oro o la plata reemplazó a Dios, apostatando para dejar de buscar a Dios y en su lugar buscar la ganancia, buscar el dinero. Y esto pasa lamentablemente dentro de las iglesias. Y por eso sabemos y estamos bien advertidos, iglesia, que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sucederá esto. La iglesia apostatará. Aquellos que no fueron nacidos de nuevo por la fe verdadera en Cristo serán de esos. Y fueron traspasados de muchos dolores. Este es el destino de los que viven en el amor al dinero. Nunca estarán satisfechos, nunca. Así que estos estrangulan, ahogan, envenenan sus preciosas almas con beneficios, placeres y preferencias, y muchas veces se encuentran con perdición y destrucción. Esto es, con doble destrucción, temporal y eterna. Qué seria advertencia nos hace nuestro Señor a través de esta carta. Y si me permiten, voy a tomar unos 5 minutos más de tiempo para que seamos pacientes y terminemos el tema. Vamos a ver los versos del 11 al 16. Dice del 11 al 16 lo siguiente. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Yo creo que el apóstol con esto cierra en gran manera lo que nos quiere enseñar. Mas tú, hombre de Dios, se le ordenó a Timoteo que fuera diferente de los que vivían para las riquezas. ¿A ti y a mí se nos llama a ser diferentes a esa cultura consumista? Sí. Y de la abundancia material. Él debía huir de los orgullosos argumentos de esos que hacen mal uso de la palabra de Dios. Timoteo era un portador oficial de Dios, que se le exhortó a ser fiel y fuerte en medio de persecución y de dificultad. Entonces, la clave del éxito es la perfección producida en el hombre de Dios. ¿Por qué? Por la palabra misma, por las escrituras. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En vez de orgullo y riquezas, Timoteo debía perseguir estas cosas, las cuales son verdaderamente valiosas y tendrán su resultado o su recompensa en la eternidad. Este reto de dejar algunas cosas y seguir otras no está dirigido solamente a Timoteo, amada iglesia, está dirigido a nosotros, mujeres y hombres de Dios, que estamos en un mundo materialista.
Pelea la buena batalla de la fe. Ir por el camino de Dios en contra de la corriente de este mundo no sería fácil. Por lo tanto, Timoteo debía tener la determinación como un soldado. Dios nos llama a ser guerreros, pero para pelear la buena batalla de la fe. La palabra griega pelea, por ejemplo, se deriva de la expresión agonizar y se empleaba durante ejercicios militares y atléticos para describir la concentración, la disciplina y el esfuerzo extremo que se requieren para ganar. La buena batalla de la fe es el conflicto espiritual contra el reino de las tinieblas de Satanás, en la que todos los hombres de Dios, todos los hombres de Dios, mujeres y hombres, estamos involucrados. Y aquí tenemos una correlación con esto en Efesios 6, del 11 al 17, se les quedará de tarea, la armadura del cristiano. Jesucristo, dice el apóstol, destaca, vuelve a decir, aquí está tu fuente. Él es el contentamiento, la plenitud, Jesucristo. Este es el que dio a Timoteo esta orden, ¿sí o no? Claro que fue nuestro Señor. Jesucristo mismo dio testimonio precisamente de esa buena profesión delante de aquel que gobernaba, que era Poncio Pilato. 1. Jesús admitió la verdad sobre sí mismo al estar de acuerdo con la declaración de Poncio Pilato de que Jesús era el rey de los judíos. 2. Jesús testificó a Pilato sobre la soberanía de Dios. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada desde arriba. Y 3. Jesús guardó silencio sobre acusaciones específicas, negándose a defenderse. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mis hermanos, por los que amo. Entonces, en cada una de estas formas, Jesús hizo una buena profesión ante ese gobernante. Así que cuando se le dice a Timoteo que se ponga a la altura de la buena profesión, simplemente le está diciendo que haga así, como hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hizo? Él es el bienaventurado y solo soberano, el único que tiene todo el poder y la fuerza, que gobierna el universo desde su trono en el cielo. Él es el Rey de Reyes, dice el apóstol, el Señor de señores. La majestad del hombre se desvanece en comparación con la gloria de nuestro Jesús. Las personas más ricas, las más inteligentes, las más influyentes de la tierra son nada en comparación de nuestro bendito Redentor. Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Él es santo. Jesús no es un simple superhombre. Él es Dios hecho hombre, verdaderamente inmortal, sin principio ni fin. Él es el alfa y el omega, iglesia, con una gloria que si se revelara completamente, haría que nos cayéramos muertos ante su grandeza. Y dice el apóstol, ante el cual, y con esto vamos a cerrar, ante el cual sea la honra y el imperio sempiterno. El saber quién es Jesús provoca una respuesta. No trae primero a un, ¿qué puede hacer él por mí? Sino una respuesta de profunda adoración, declarando precisamente la honra y el imperio sempiterno al único y gran Dios a quien le pertenece, a nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Pablo nos dice, ¡hey! Mira, esta es la riqueza, esta es la eternidad, este es el reino de los cielos que Él vino a traernos. Pablo alabó la gloria y el honor del entronado Señor Jesucristo y dice que bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores es el único que tiene inmortalidad y que Él habita en una luz inaccesible. Bueno, nos faltan algunos versículos. Pastor, ¿continúo? Tal vez 5 minutos más. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Seguimos? Gracias.
Seguimos. Ok, a los Seguimos. ricos de este siglo, gracias. Esta frase lo pone todo en perspectiva. Estos tal vez sean ricos ahora, pero deben dar cuentas para la era venidera. Que no sean altivos, el orgullo es un peligro constante para los ricos. Es muy fácil creer que somos más porque tenemos más de lo que otros tienen. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, dice mi Dios. Pon tu esperanza en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en este hermoso, grandioso y todopoderoso Señor. Entonces, bueno, Dios conoce nuestra tendencia a confiar en las riquezas en vez de confiar en Él. Entonces, Él nos advierte contra este peligro muy seriamente, porque Él quiere que confiemos en lo que es certero, en lo que no nos va a fallar, en lo que no se va a pudrir. Y esto es confiar precisamente en Él y no en las riquezas inciertas. Que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ser dadivoso y hacer el bien con nuestros recursos es lo que protege nuestro corazón del materialismo y confiar en las riquezas inciertas. Y a este respecto cabe hacer aquí un paréntesis. Muchos creen que la razón principal para dar al Señor diezmos y ofrendas es que la iglesia necesita dinero. Y no es así. La respuesta es no. La razón más importante para dar es porque necesitamos serlo, necesitamos ser dadivosos. Es la manera en la que Dios protege nuestro corazón contra la avaricia y nos enseña a no confiar en las riquezas inciertas. Dios proveerá para su obra y lo hará siempre, aun cuando usted y yo demos o no demos. Pero ¿qué pasará con aquel que no da? Corre el peligro de la codicia. Y dice por último, echen mano de la vida eterna. La idea de Pablo para Timoteo es, haz a un lado la búsqueda del dinero y conténtate con tu trabajo como un ministro del evangelio. Tu mano no es lo suficientemente grande como para sujetar dos cosas. Por tanto, como solo puedes tener una, cuida que sea la vital. Echa mano de la vida eterna. No podemos tener un pie en la obra del Señor y otro pie en las ganancias deshonestas. Eso es imposible. De esto es evidente que si Él echa mano de la vida eterna, decía nuestro querido Charles Spurgeon, tendrá que pelear por ella. Y si tiene que pelear, solo puede pelear echando mano de la vida eterna. ¿Cómo? Con un apretón tenaz. Entonces, que tu corazón esté puesto en ello, para que tus fuerzas sean enfocadas en el Rey de toda la gloria. Amén. Conclusión, encargo final de los versos 20 y 21. Oh, Timoteo. Pablo repite un tema usado con frecuencia, retando a Timoteo a distinguir entre lo que viene de Dios, lo que se te ha encomendado, y lo que viene del hombre, profanas pláticas. ¿Qué es lo que se le ha encomendado a Timoteo? Predicar el evangelio, ¿verdad? El evangelio se le ha encomendado. Y a estar en guardia en contra de enamorarse de lo que viene del hombre. Pablo tenía confianza en Timoteo, sin embargo, Pablo también sabía lo grande que es el poder de la seducción y los grandes peligros que hay en ello. Así que le advierte una y otra vez a este respecto. Guarda lo que se te ha encomendado, Timoteo, Timotea, el evangelio que les es encomendado a los pastores como Timoteo, pero también a todos los creyentes, a los que son líderes, pero también a ti y a mí, que somos piedras vivas, que edificamos la iglesia, que conformamos el cuerpo de Jesucristo. Y cuando la confianza se destruye, ¿por qué? Porque cuando la confianza se destruye, algunos se desvían de la fe. Y esto es lo que ha pasado con aquellos que en el liderazgo, que se han desviado tras la riqueza, han hecho tropezar a muchos. Y mi Señor advirtió seriamente, hay de aquellos que son piedra de tropiezo, que hacen tropezar a uno de estos que son míos, de los más pequeñitos, porque más les valdría atarse una piedra al cuello y arrojarse al fondo del mar. Mi Señor dice, se las verán conmigo. Entonces, temblemos y temamos al Dios Todopoderoso que nos llama, bendita iglesia, a ser fieles a Él,
a nuestra fuente de piedad y de contentamiento. Entonces, cuida bien lo que se te ha confiado. Cuida bien ese glorioso evangelio y por nada lo cambies, porque esa es la perla de gran precio que has adquirido, porque ese es el terreno que tú has comprado y que has dejado todo por él. Así sea. Y entonces, termino. La gracia sea contigo. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias por su atención. Me excedí. 12 Muchas minutitos. gracias. 12 minutitos. Gracias, Vamos hermano. a dejar de presentar. A ver, ¿ahí me están viendo? Buenas noches. Sí, ¿verdad? Sí. Ya nos vemos en las cámaras. Perfecto. Vamos.